El almirante Bexy se encontraba en el centro de mando de la última estación que le quedaba a la coalición. A través de los grandes ventanales, podía ver los restos ardientes de 3 naves de transporte flotando en el espacio. Las naves habían estado transportando familias, niños y ancianos que intentaban escapar a un lugar seguro. Ahora solo eran metal retorcido y fuego. La hegemonía los había encontrado de nuevo. Señor, hemos perdido contacto con el convoy de evacuación 7, informó la teniente Kelra, con la voz temblorosa. El enemigo destruyó las 12 naves. No hay supervivientes. Bexy cerró sus 4 ojos e intentó controlar su ira. La hegemonía llevaba 2 años cazando a su pueblo. Lo llamaban traer orden a la galaxia, pero todos sabían lo que realmente significaba. Significaba esclavitud o muerte para cualquiera que no se arrodillara ante su imperio. La coalición Ceprian había intentado luchar al principio. Sus 3 sistemas estelares contaban con buena tecnología y soldados valientes, pero la hegemonía era demasiado grande, demasiado fuerte. Habían conquistado docenas de mundos antes de llegar al espacio Ceprian. Cada mundo conquistado les daba más naves, más soldados, más recursos que usar contra el siguiente objetivo. ¿Cuántas naves de evacuación nos quedan?, preguntó Bexy. 43 naves, señor. Pero solo pueden transportar a unos 2 millones de personas. Todavía tenemos más de 50 millones de civiles en los 3 mundos natales. El corazón de Bexy se hundió. Incluso si todas las naves restantes escapaban, la mayoría de su gente moriría. La hegemonía no tomaba prisioneros de las especies que se defendían. Matarían a todos y se quedarían con los planetas vacíos para ellos. Señor, los sensores de largo alcance muestran fuerzas de la hegemonía moviéndose hacia el sistema Katara, informó otro oficial. Llegarán a nuestro punto principal de evacuación en 18 horas. 18 horas. Después de eso, la última esperanza para su pueblo se habría desvanecido. Bexy caminó hacia la pantalla principal. Mostraba un mapa de la galaxia local. Marcadores rojos indicaban las fuerzas de la hegemonía. Estaban por todas partes, como una enfermedad extendiéndose por las estrellas. Marcadores azules mostraban las pocas naves de la coalición que quedaban. Y quedaban tan pocos marcadores azules. Señor, estamos recibiendo un mensaje de la flota de la hegemonía, dijo el oficial de comunicaciones. Ponlo en pantalla. El rostro que apareció era feo y cruel. El comandante Tker de la hegemonía sonrió, mostrando demasiados dientes. Sus ojos amarillos brillaban de placer. Almirante Bexy, su resistencia termina hoy. Ríndanse ahora y su pueblo servirá a la hegemonía como trabajadores. Continúen luchando y mataremos hasta el último de ustedes. Mi pueblo nunca servirá a su imperio, respondió Bexy. Preferimos morir libres que vivir como esclavos. La sonrisa de Tker se ensanchó. Eso se puede arreglar. Tienen 1 hora para cambiar de opinión. Después de eso, comenzaremos a cazar sus naves de evacuación. La pantalla se apagó. El centro de mando quedó en silencio por un largo momento. Todos sabían lo que esto significaba. En 1 hora, la masacre comenzaría de nuevo. Señor, dijo la teniente Kelra en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes? Bexy se quedó mirando el mapa de la galaxia. Tenía que haber algo, alguna forma de salvar al menos a una parte de su gente. Sus ojos recorrieron la pantalla, observando los sistemas vacíos más allá del espacio de la hegemonía. La mayoría estaban demasiado lejos o eran demasiado peligrosos de alcanzar. Entonces lo vio, una pequeña estrella amarilla en el borde del mapa. La computadora lo etiquetaba como sistema Sol, especie primitiva, sin capacidad FTL. Kelra, muéstrame el archivo de este sistema solar. La información apareció en la pantalla. Un planeta habitado llamado Tierra. La especie se llamaba a sí misma humanos. Solo habían llegado a su propia luna hasta ahora y nunca habían viajado entre las estrellas. Su tecnología estaba cientos de años por detrás de la coalición, pero estaban allí. Existían. Y quizás, solo quizás, ayudarían. Señor, no puede estar pensando en contactarlos, dijo el comandante Haxel, su oficial científico.
Apenas han salido de su edad de piedra. ¿Qué podrían hacer? Podrían tener naves de carga, dijo Bexy. Viejas naves mineras, cualquier cosa que pueda transportar gente. Incluso unos pocos cientos de refugiados más salvados valdrían la pena. Pero señor, la red de transmisores cuánticos es nuestro equipo más poderoso. Si la usamos para enviar un mensaje tan lejos, la hegemonía detectará la señal. Encontrarán esta estación y la destruirán. Bexy asintió. Usar el transmisor significaría una muerte segura para todos en la estación. Pero si había incluso una pequeña posibilidad de salvar a parte de su gente, tenía que intentarlo. ¿Cuánto tiempo para preparar el transmisor para una transmisión de máximo alcance? 30 minutos, señor. Háganlo. Envíen un mensaje a este sistema Sol. Díganles quiénes somos y qué está pasando. Pidan cualquier ayuda que puedan dar. Señor, ¿qué les decimos sobre el pago? ¿Podrían querer recursos o tecnología a cambio? Bexy miró alrededor del centro de mando. Cada persona allí sabía que estaba a punto de morir, pero seguían trabajando, seguían intentando salvar a otros. Díganles que no nos queda nada que ofrecer, excepto nuestra gratitud. Si quieren ayudar, debe ser porque es lo correcto. Los siguientes 30 minutos pasaron rápidamente. El transmisor fue cargado a máxima potencia. El mensaje fue escrito y traducido al lenguaje matemático básico que la mayoría de las especies podían entender. Transmisor listo, señor, informó el oficial de comunicaciones. Envíen el mensaje. El transmisor cuántico se activó con un zumbido bajo que se hizo cada vez más fuerte. Todas las luces de la estación se atenuaron mientras la energía fluía hacia el dispositivo. A través de los ventanales, Bexy pudo ver la red de transmisores brillando más que un pequeño sol. Mensaje enviado, señor. La intensidad de la señal fue máxima. Si hay alguien escuchando en el sistema Sol, lo oirán. Y también la hegemonía, añadió Haxel sombríamente. Como si sus palabras los hubieran invocado, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Señor, naves de la hegemonía están saliendo de FTL. 12 cruceros pesados y un acorazado. Estarán en rango de armas en 10 minutos. Bexy asintió. Lo había esperado. Todas las estaciones, prepárense para la evacuación. Vayan a las cápsulas de escape. Señor, ¿y usted? Preguntó Kelra. Me quedaré y me aseguraré de que las computadoras de la estación sean destruidas. No se puede permitir que la hegemonía se entere del mensaje que enviamos. Uno por uno, sus oficiales saludaron y se dirigieron a las cápsulas de escape. Pronto, solo Bexy permaneció en el centro de mando. A través de los ventanales, podía ver las naves de la hegemonía acercándose como animales de caza cercando a su presa. Caminó hacia la computadora principal e inició la secuencia de destrucción. Todos los archivos sobre el sistema Sol y el mensaje serían borrados. Los humanos estarían a salvo de la atención de la hegemonía. Al menos por ahora. Los primeros misiles enemigos impactaron el casco exterior de la estación. El suelo tembló y las luces parpadearon. Siguieron más impactos, cada uno más fuerte que el anterior. Bexy miró por última vez el mapa de la galaxia. En algún lugar, en un pequeño sistema alrededor de una estrella amarilla, vivía una especie que podría ayudar a su gente. O podrían ignorar el mensaje por completo. Pero al menos lo había intentado. El misil final golpeó el núcleo de energía. La estación explotó en un destello de luz blanca, llevándose al almirante Bexy con ella. Pero su mensaje ya viajaba por el espacio a la velocidad de la luz, corriendo hacia un pequeño planeta azul donde una especie llamada humanidad estaba a punto de recibir la comunicación más importante de su historia. La doctora Sarah Chin estaba trabajando hasta tarde de nuevo en la instalación de monitoreo del espacio profundo en Chile. Como la principal experta de la Tierra en xenolingüística, pasaba la mayor parte de su tiempo buscando patrones en las señales de radio del espacio que pudieran indicar vida inteligente. Hasta ahora, no había encontrado nada más que fenómenos naturales y ruido aleatorio. Esa noche se sentía diferente de alguna manera.
Sus computadoras habían detectado una señal inusualmente fuerte proveniente de la dirección de la constelación de Draco. La señal era demasiado organizada para ser natural, pero no se parecía a nada en sus bases de datos. Computadora, ejecuta un análisis de patrones en la designación de señal XB4471. La computadora trabajó durante varios minutos antes de responder. El patrón sugiere una progresión matemática. Posible origen artificial. El corazón de Sara comenzó a latir más rápido. ¿Podría ser esto, finalmente? El primer contacto con una especie alienígena. Computadora, alerta al almirante Hayes en el comando espacial. Dile que podríamos tener algo importante. En cuestión de minutos, su teléfono sonó. Doctora Chin, habla el almirante Jackson Hayes. ¿Qué tiene para mí? Almirante, creo que hemos recibido nuestro primer mensaje de una inteligencia extraterrestre. La señal es definitivamente artificial y parece contener información compleja. ¿Puede decodificarla? Estoy trabajando en ello ahora. La estructura matemática sugiere que están usando constantes universales básicas para establecer la comunicación. Deme unas horas y debería poder traducir al menos una parte. Buen trabajo, doctora. Manténgame informado. Sara colgó y volvió a sus computadoras. La señal era increíblemente compleja, pero estaban surgiendo patrones. Secuencias matemáticas que definían conceptos básicos de física, símbolos químicos para elementos comunes, y luego, lentamente, algo que parecía un lenguaje. A medida que pasaban las horas, el mensaje comenzó a tener sentido. Lo que Sara leyó hizo que sus manos temblaran de miedo y emoción. Era una llamada desesperada de ayuda de una civilización moribunda. Una especie llamada la coalición Ceprian estaba siendo destruida por algo llamado la hegemonía. Pedían cualquier tipo de asistencia que se les pudiera proporcionar. Naves para transportar refugiados, suministros para los supervivientes, cualquier cosa que pudiera ayudar a salvar a parte de su gente. El mensaje incluía mapas estelares, cifras de población y las ubicaciones de sus últimos asentamientos. Pintaba un cuadro de genocidio sistemático a una escala que la humanidad nunca había imaginado. Sara tomó su teléfono con dedos temblorosos. Almirante Hayes, necesita ver este mensaje de inmediato. Y señor, va a querer convocar una reunión de emergencia del Consejo de Defensa Global. Eso es serio. Señor, acabamos de enterarnos de que no estamos solos en el universo. Y también hemos aprendido que hay cosas ahí fuera que hacen que nuestras peores pesadillas parezcan cuentos infantiles. Al otro lado de la galaxia, las últimas naves de evacuación Ceprian huían por el espacio, llevando a los supervivientes de una civilización que alguna vez fue grandiosa. Detrás de ellas, las naves de la hegemonía las cazaban como lobos persiguiendo a ciervos heridos. Ninguno de ellos sabía que la última y desesperada apuesta de su almirante estaba a punto de despertar algo que cambiaría la galaxia para siempre. Habían enviado su grito de ayuda a lo que pensaban que era una especie primitiva e inofensiva. Se equivocaron en lo de primitiva, pero estaban muy equivocados en lo de inofensiva. La capitana Elena Vázquez estaba en el puente de la U.S. Indomable, observando cómo las estrellas se convertían en líneas mientras su nave salía del viaje superlumínico. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con una eficiencia silenciosa, sus rostros concentrados y serios. Capitana, hemos llegado a las coordenadas proporcionadas en la señal de socorro alienígena, informó el oficial de navegación Chun. Estamos en el borde de lo que ellos llamaban el espacio Ceprian. Elena asintió. Habían pasado 3 semanas desde que la Tierra recibió el mensaje desesperado de la civilización alienígena moribunda. 3 semanas de preparación frenética mientras los líderes militares de la humanidad planeaban su primer contacto con vida extraterrestre. El Consejo de Defensa Global había debatido durante horas sobre cómo responder. Algunos querían ignorar el mensaje, temerosos de que involucrarse atrajera al enemigo a la Tierra. Otros argumentaban que la humanidad tenía el deber moral de ayudar. El almirante Hayes había puesto fin al debate con palabras simples: no ignoramos las llamadas de auxilio. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Ahora, Elena estaba aquí con la nave más avanzada de la flota de la humanidad,
liderando una misión que salvaría a una raza alienígena o comenzaría la primera guerra interestelar de la humanidad. «Sensores, ¿qué ven?», preguntó Elena. El capitán de corbeta Torres estudió sus pantallas con creciente alarma. «Capitana, estoy leyendo firmas de energía masivas en todo este sistema. Múltiples naves grandes, disparos de armas y lo que parecen ser escombros de naves destruidas. Puede identificar las naves. Algunas coinciden con los patrones de diseño del mensaje Ceprian, pero hay otras mucho más grandes. Parecen estar atacando a las naves más pequeñas». Elena sintió que su mandíbula se tensaba. Habían llegado en medio de la masacre que habían venido a detener. «Pónganlo en la pantalla principal». La gran pantalla del puente se iluminó con una vista de la batalla. Elena había visto combates antes, pero nada como esto. Enormes naves de guerra alienígenas, cada una más grande que una ciudad. Estaban destruyendo sistemáticamente naves más pequeñas que claramente intentaban escapar. Las naves más pequeñas no tenían armas y estaban repletas de refugiados. Mientras Elena observaba, una de las grandes naves de guerra disparó un arma de rayo que cortó una nave de escape como si fuera de papel. La nave se partió, arrojando diminutas figuras al espacio. Personas, familias, niños. «Capitana, estamos recibiendo una transmisión de una de las naves grandes», informó el oficial de comunicaciones. «Exigen que nos identifiquemos y nos vayamos de inmediato o seremos destruidos». «¿Son esas las fuerzas de la hegemonía mencionadas en la señal de socorro?» «Sí, señora. Las configuraciones de las naves coinciden con los datos proporcionados por los Ceprians». Elena miró a su alrededor en el puente. Su tripulación esperaba órdenes. Cada rostro mostraba la misma mezcla de ira y determinación que ella sentía. «Armas, carguen todos los cañones de riel y preparen los torpedos nucleares. Apunten a la nave enemiga más grande». «Señora, no conocemos sus capacidades», advirtió Torres. «Esas naves son mucho más grandes que la nuestra». «El tamaño no lo es todo, comandante. Comunicaciones, abran un canal con las naves enemigas». «Canal abierto, capitana». Elena se puso de pie y miró la pantalla principal. «Aquí la capitana Elena Vázquez de la nave de la Tierra Unida Indomable. Están atacando naves civiles desarmadas. Cesen su asalto de inmediato y retírense». La respuesta llegó rápidamente. Un rostro alienígena horrendo apareció en la pantalla. La criatura tenía la piel gris, ojos amarillos y demasiados dientes afilados. Miró a Elena con evidente desprecio. «Soy el comandante Tker de la segunda flota de la hegemonía. Identifiquen su especie y expliquen por qué se atreven a interferir en las operaciones de la hegemonía». «Acabo de hacerlo. Están asesinando a gente inocente. Deténganse ahora». Tker se rió, un sonido como de cristales rotos. «¿Inocentes?». Estas sabandijas se atrevieron a resistir a la hegemonía. Eligieron su destino cuando se negaron a rendirse. En cuanto a ustedes, criaturas primitivas, se retirarán de inmediato o compartirán su destrucción». Elena sonrió, pero no fue una expresión amistosa. «¿Sabe qué, comandante? Creo que no. Armas, habrán fuego». Los cañones de riel de la Indomable hablaron con un trueno. Bobinas magnéticas aceleraron proyectiles de tungsteno al 20% de la velocidad de la luz. Los proyectiles golpearon los escudos de la nave de la hegemonía en rápida sucesión, cada impacto liberando una energía equivalente a una explosión nuclear. La expresión de Tker cambió de desprecio a conmoción mientras los escudos de su nave destellaban y colapsaban bajo el asalto. «Imposible. Nuestros escudos pueden detener cualquier arma». «No las nuestras», respondió Elena. «Armas, lancen torpedos». 6 torpedos nucleares cruzaron el espacio hacia la nave insignia de la hegemonía. La nave alienígena intentó derribarlos, pero las armas humanas fueron diseñadas por una especie que había perfeccionado el arte de matar a otros humanos. Los torpedos zigzaguearon y se dividieron, abrumando las defensas de la nave. Las explosiones nucleares desgarraron el casco de la nave insignia como si fuera de cartón. La nave masiva, símbolo del poder de la hegemonía,
se partió y murió en fuego y radiación. En su puente, Elena podía oír las alarmas sonando y a los miembros de la tripulación gritando de pánico. Las otras naves de la hegemonía se estaban volviendo para enfrentar esta nueva amenaza, pero su movimiento parecía torpe y lento. Comandante Torres, análisis de las naves enemigas. Capitana, sus naves están fuertemente blindadas, pero no son muy maniobrables. Sus armas parecen ser de energía con un alcance limitado. Su tecnología de escudos es sofisticada, pero parece diseñada para detener armas de energía, no proyectiles cinéticos. Elena asintió. Los alienígenas habían construido sus naves para luchar contra otros alienígenas que usaban tecnología similar. Nunca se habían enfrentado a armas diseñadas por una especie que había pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra. A todas las naves, aquí la indomable. Ejecuten el patrón de ataque Delta. Apunten primero a sus armas y motores. El resto de la flota humana salió del espacio FTL alrededor de la batalla. 24 naves, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Se movían con una coordinación precisa, como un banco de tiburones rodeando a su presa. Las fuerzas de la hegemonía intentaron responder, pero no estaban preparadas para las tácticas humanas. Mientras se concentraban en una nave, otras atacaban desde diferentes ángulos. Sus armas de energía tenían problemas para seguir a las naves humanas, más pequeñas y rápidas. En cuestión de minutos, 3 naves más de la hegemonía fueron destruidas. El resto comenzó a retirarse, disparando a la desesperada mientras huían. ¿Deberíamos perseguirlas, capitana?, preguntó Torres. No, déjenlos ir. Vinimos aquí para salvar refugiados, no para empezar una guerra. Elena hizo una pausa. Todavía. Con la amenaza inmediata desaparecida, Elena centró su atención en las naves alienígenas supervivientes. La mayoría estaban dañadas y a la deriva. Algunas enviaban sus propias señales de socorro. Comunicaciones, pueden establecer contacto con las naves de refugiados. Trabajando en ello, capitana. Su tecnología es diferente, pero creo que puedo adaptar nuestros traductores. Después de varios minutos, una nueva voz llegó a través de los altavoces. Era más aguda que la del comandante de la hegemonía y sonaba agotada. Naves desconocidas, aquí el capitán de transporte Rican de la coalición Ceprian. Recibimos su transmisión y estamos agradecidos por su ayuda. Son ustedes la especie que respondió a nuestra llamada de socorro. Aquí la capitana Vázquez de la especie humana. Sí, recibimos su mensaje y vinimos a ayudar. Hubo una larga pausa antes de que Rican respondiera. Cuando lo hizo, su voz estaba llena de asombro y confusión. ¿Especie humana? Dijeron que eran primitivos, sin viaje superlumínico. Sin embargo, destruyeron 3 cruceros de la hegemonía como si fueran juguetes. ¿Cómo es esto posible? Elena miró a su alrededor en el puente. Su tripulación había manejado la batalla con el mismo profesionalismo tranquilo que aplicaban a cada misión. Para ellos, esto había sido solo otro día en la oficina. Capitán Rican, puede que seamos nuevos en los viajes espaciales, pero somos muy viejos en la guerra. ¿Pueden sus naves llegar a un lugar seguro? Algunas pueden, pero muchas están gravemente dañadas. Tenemos más de 40.000 refugiados a bordo de las naves en este convoy, y nuestros sistemas de soporte vital están fallando. Entendido. Los escoltaremos al puerto seguro más cercano. Equipos médicos, prepárense para recibir bajas alienígenas. Mientras, la flota humana formaba una formación protectora alrededor de las naves de refugiados, Elena se acercó a la pantalla táctica. La batalla había durado menos de 1 hora, pero cambiaría todo. En las naves de refugiados, los supervivientes Ceprian se apretujaban contra las ventanas para mirar las extrañas naves que los habían salvado. Las naves humanas eran más pequeñas que las de la hegemonía, pero se movían con una gracia mortal. Y lo más importante, habían destruido la imparable flota de la hegemonía. A bordo del transporte, el capitán Rican miraba sus lecturas de sensores con incredulidad. Las naves humanas emitían firmas de energía diferentes a cualquier cosa en las bases de datos galácticas.
Sus armas usaban principios que la ciencia Ceprian apenas entendía. Oficial de comunicaciones, compila todo lo que sepamos sobre estos humanos. Envíalo a la nave de mando de la coalición de inmediato. Señor, ¿qué les digo sobre las capacidades humanas? Rikan miró la pantalla táctica que mostraba los restos ardientes de 3 cruceros de la hegemonía. Diles que nuestra llamada de socorro fue respondida por una especie de la que no sabemos nada. Diles que estos humanos destruyeron una flota de la hegemonía sin perder una sola nave. Y diles que no lo hicieron por una recompensa o por conquista, sino porque pedimos ayuda. Hizo una pausa, todavía tratando de procesar lo que había presenciado. Y diles que la galaxia acaba de cambiar para siempre. A bordo de la Indomable, Helena recibía informes de sus otras naves. La flota humana no había sufrido bajas y los daños eran mínimos. Las fuerzas de la hegemonía habían sido completamente superadas. Capitana, estamos recibiendo comunicaciones de largo alcance desde lo más profundo del espacio Ceprian, informó el oficial de comunicaciones. Múltiples naves alienígenas solicitan permiso para acercarse. Amistosas, se identifican como fuerzas de la coalición. Quieren agradecernos por salvar a los refugiados. Helena asintió. Concedan permiso, pero mantengan las armas listas. Todavía no sabemos quién más podría estar ahí fuera. A medida que se acercaban las primeras naves de guerra Ceprian, Helena no pudo evitar notar lo diferentes que se veían de las naves de la hegemonía. Donde las naves de la hegemonía eran angulosas y agresivas, estas eran curvadas y elegantes. Se movían como bailarines en lugar de depredadores. Capitana, la nave líder de la coalición solicita permiso para atracar a nuestro lado. Su comandante quiere reunirse con usted en persona. ¿En persona? Sí, señora. Preguntan si estaría dispuesta a subir a bordo de su nave para una ceremonia formal de primer contacto. Helena lo consideró. Todos los protocolos decían que debía ser cautelosa al abordar una nave alienígena. Pero esta gente había pedido ayuda y la humanidad había respondido. La confianza tenía que empezar en alguna parte. Dígales que acepto. Comandante Torres, usted tiene el puente. Si me pasa algo, complete la misión. Lleve a esos refugiados a un lugar seguro. Sí, capitana. Buena suerte. Una hora después, Helena se encontraba en el hangar de un crucero Ceprian, vistiendo su uniforme de gala y respirando aire alienígena por primera vez en la historia de la humanidad. La gravedad era más ligera que la de la Tierra, y el aire olía débilmente a algo parecido a la canela. Un grupo de figuras alienígenas se acercó a ella. Eran altos y delgados, con 4 brazos y grandes ojos que parecían mostrar cada emoción. Su líder dio un paso adelante y habló en un inglés con acento, pero claro. Capitana Vázquez, soy el almirante Catron de la Fuerza de Defensa de la Coalición Ceprian. En nombre de mi pueblo, le agradezco por responder a nuestra llamada de ayuda. Helena extendió la mano en el tradicional saludo humano. Tras un momento de vacilación, el almirante la tomó con una de sus 4 manos. Almirante, vinimos tan pronto como pudimos. Hay otros convoys de refugiados que necesiten ayuda. Muchos. La hegemonía nos ha estado cazando durante 2 años. Hemos perdido miles de millones de personas. Los grandes ojos del almirante mostraban un dolor que no necesitaba traducción. Pero, capitana, debo preguntar, su especie dijo que no tenía viaje superlumínico. Sin embargo, llegaron aquí en cuestión de semanas. ¿Y sus armas? Helena asintió. Desarrollamos el motor FTL después de recibir su mensaje. En cuanto a nuestras armas, provienen de siglos de librar guerras contra nosotros mismos. Somos muy buenos en eso. El almirante la miró con asombro. Desarrollaron el viaje interestelar en 3 semanas. Cuando la humanidad decide hacer algo, almirante, no perdemos el tiempo. Y vinieron hasta aquí para ayudar a gente que nunca habían conocido, sin promesa de recompensa. Helena sonrió. Almirante, alguien le ha dicho que los humanos tenemos un dicho. Nadie se queda atrás. Eso incluye a la gente que acabamos de conocer. El almirante Catron se quedó en silencio por un largo momento.
A su alrededor, los miembros de su tripulación susurraban entre ellos en su propio idioma. Capitana Vázquez, debe saber que la hegemonía ha conquistado más de 40 sistemas estelares. Tienen flotas de miles de naves. Lo que destruyeron hoy fue solo una pequeña fuerza de incursión. ¿Qué tan grande es su flota principal? Nuestra inteligencia sugiere que tienen más de 3.000 naves capitales y 10.000 naves más pequeñas. Gobiernan a través del miedo y la superioridad tecnológica. Nadie ha logrado resistirlos con éxito por mucho tiempo. Elena consideró esta información. 3.000 naves capitales eran muchas, pero no imposibles de manejar. Almirante, ¿cuántos convoys de refugiados más hay ahí fuera? 17 que sepamos. Quizás más. Pero, capitana, no puede luchar contra toda la hegemonía solo con su pequeña flota. Elena sonrió de nuevo, y esta vez había algo en su expresión que hizo que el almirante diera un paso atrás. Almirante, esta no es nuestra pequeña flota. Esta es nuestra fuerza de exploración. La verdadera flota todavía se está reuniendo. ¿Cuántas naves tienen los humanos? Bueno, eso depende de cómo las cuente. Naves de combate, unas 8.000. Pero si incluimos todo lo que puede llevar armas. Elena hizo una pausa para hacer el cálculo. Probablemente más cerca de 50.000. El puente de la nave Ceprian quedó en completo silencio. 50.000, susurró el almirante. Almirante, la humanidad se ha estado preparando para la guerra interestelar durante décadas. Simplemente nunca tuvimos a nadie con quien luchar. Ahora sí. La expresión de Elena se volvió seria. Pidieron ayuda, y la van a recibir. Toda. Mientras Elena regresaba a su nave, el almirante Catron estaba en su centro de mando, tratando de procesar lo que había aprendido. Su especie había enviado una llamada de socorro a lo que pensaban que era una civilización primitiva. En su lugar, habían despertado una fuerza militar que hacía que la hegemonía pareciera pequeña. Señor, ¿deberíamos advertir a la hegemonía sobre las capacidades humanas?, preguntó uno de sus oficiales. El almirante Catron miró la pantalla táctica que mostraba los restos de los 3 cruceros de la hegemonía. No, dijo en voz baja. Dejemos que lo descubran por sí mismos. La comandante María Torres entró por la esclusa del depósito de suministros capturado de la hegemonía, con su rifle de asalto listo. Detrás de ella, 12 marines humanos la seguían en perfecta formación. Sus armaduras eran negras y estaban cubiertas de sensores y cámaras que grababan todo lo que veían. La instalación de la hegemonía era masiva, construida dentro de un asteroide hueco. Los corredores se extendían por kilómetros en todas direcciones, llenos de suministros destinados a alimentar la maquinaria de guerra que había estado destruyendo civilizaciones pacíficas durante décadas. Las imágenes térmicas muestran aproximadamente 200 formas de vida en esta sección, informó el sargento Johnson a través del sistema. Parecen estar escondidos. Torres asintió. Esta era la 5ª instalación de la hegemonía que habían capturado en el último mes. Cada vez, el patrón era el mismo. Los alienígenas luchaban brevemente y luego se rendían tan pronto como se daban cuenta de a qué se enfrentaban. Recuerden las reglas, dijo Torres a su equipo. Los prisioneros deben ser tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra, incluso si son alienígenas. Sin violencia innecesaria, sin asesinatos por venganza. Somos profesionales. El equipo se movió por los pasillos con una eficiencia practicada. Las tácticas militares humanas se habían refinado a lo largo de siglos de guerra. Sabían cómo despejar edificios, cómo anticipar los movimientos del enemigo y cómo minimizar las bajas en ambos lados. El primer grupo de soldados de la hegemonía que encontraron estaba escondido detrás de una barricada improvisada. Eran 8, armados con armas de energía y con armaduras pesadas. Parecían confiados hasta que vieron a los humanos acercarse. Especie desconocida. Identifíquense, gritó uno de ellos. Están invadiendo territorio de la hegemonía. Torres levantó la mano para indicarle a su equipo que se detuviera. Dio un paso adelante, manteniendo su arma baja, pero lista.
Soy la comandante Torres de los Marines Humanos. Esta instalación está ahora bajo control humano. Entreguen sus armas y no serán heridos. El soldado líder se rió. ¿Criaturas primitivas creen que pueden amenazarnos? Hemos conquistado 40 sistemas estelares. Somos los amos de esta galaxia. Torres suspiró. Siempre decían algo así. Sargento Johnson, una demostración, por favor. Johnson levantó su rifle y disparó un solo tiro a la pared detrás de los soldados de la hegemonía. El proyectil de alta velocidad atravesó 3 capas de metal alienígena reforzado como si fuera papel, dejando un agujero lo suficientemente grande como para meter un puño. Los soldados de la hegemonía miraron el agujero en estado de shock. Sus propias armas apenas arañaban ese tipo de armadura. Sus armas de energía están diseñadas para sobrecargar escudos y luego quemar la armadura lentamente, explicó Torres con calma. Nuestras armas están diseñadas para perforar cualquier cosa de inmediato. Es su elección. Ríndanse o descubran lo que nuestras balas le hacen a la carne. Los soldados de la hegemonía se miraron entre sí y luego, lentamente, colocaron sus armas en el suelo. Sabia elección. Cabo Martínez, asegure a los prisioneros. Chequeo médico completo y cuartos limpios. Estos soldados están ahora bajo protección humana. Mientras se llevaban a los prisioneros, uno de ellos se volvió hacia Torres. ¿Por qué nos tratan bien? Nosotros los habríamos matado sin piedad. Torres consideró la pregunta. Porque no somos ustedes. Somos mejores. Mientras Torres aseguraba el depósito de suministros, el almirante Hayes se reunía con los líderes Ceprian a bordo de la nave insignia de la coalición. La sala de conferencias de la nave alienígena era hermosa, con curvas fluidas y una iluminación suave. Fue diseñada por un pueblo que creía que incluso las naves militares debían ser lugares agradables para vivir. El almirante Catron y su personal parecían agotados. Habían estado librando una guerra perdida durante 2 años, viendo cómo su civilización moría lentamente. La llegada de las fuerzas humanas les había dado esperanza, pero también confusión. Almirante Hayes, estamos agradecidos por su ayuda, dijo Catron. Pero debemos discutir la conducta de sus fuerzas. Hemos recibido informes que nos preocupan. Hayes levantó una ceja. ¿Qué tipo de informes? Sus soldados tratan muy bien a los prisioneros de la hegemonía. Les dan atención médica, buena comida y cuartos cómodos. Esto es inusual. ¿Cómo que inusual? Otro oficial Ceprian, el comandante Vela, se inclinó hacia adelante. Almirante, la hegemonía ha matado a miles de millones de nuestra gente. Han destruido mundos enteros. Sin embargo, sus fuerzas tratan a los soldados capturados de la hegemonía mejor de lo que la hegemonía trata a sus propios heridos. Hayes asintió lentamente. ¿Y esto les molesta? Nos confunde, admitió Catron. También hemos oído informes de soldados humanos arriesgando sus vidas para salvar a civiles de la hegemonía durante los ataques a sus colonias. ¿Por qué harían esto? Porque eso es lo que hace la gente civilizada, respondió Hayes simplemente. Luchamos contra los militares, no contra los civiles. Tratamos a los prisioneros con dignidad porque eso es lo que nos separa del enemigo. El comandante Vela activó una pantalla holográfica. Almirante, déjeme mostrarle lo que la hegemonía le hizo a nuestra colonia en Rikstar 7. La pantalla mostró imágenes que revolvieron el estómago de Hayes. Ciudades quemadas, fosas comunes, evidencia de tortura sistemática y ejecución de prisioneros. Le hicieron esto a nuestra gente, dijo Vela, su voz temblando de ira. Y sin embargo, usted quiere que tratemos a sus soldados con amabilidad. Hayes guardó silencio por un momento, estudiando las horribles imágenes. Cuando habló, su voz era tranquila pero dura. Comandante, he visto cosas peores que esto. Los humanos han hecho cosas peores que esto a otros humanos. Aprendimos algo importante de esos tiempos oscuros. Convertirse en monstruos para luchar contra monstruos solo crea más monstruos. Pero seguramente la venganza está justificada después de tales crímenes. Venganza, sí, pero no contra los soldados que se rinden.
no contra los civiles que no tuvieron elección. Encontraremos a los responsables de estos crímenes y los llevaremos ante la justicia. Pero lo haremos de la manera correcta. Catron parecía perplejo. ¿La manera correcta? Tribunales de crímenes de guerra. Juicios justos, justicia, no venganza. Hayes se inclinó hacia adelante. Almirante, ¿sabe por qué su llamada de socorro nos llegó a nosotros en lugar de ser ignorada como la mayoría de las solicitudes de ayuda en esta galaxia? No, almirante. ¿Por qué? Porque los humanos tienen una regla. Ayudamos a la gente que pide ayuda. No ignoramos las llamadas de auxilio. No abandonamos a los aliados. Y no nos convertimos en aquello contra lo que luchamos, no importa cuánto más fácil sería. Los oficiales Ceprian intercambiaron miradas. Finalmente, Catron volvió a hablar. Almirante Hayes, hay algo más que debemos discutir. Nuestros informes de inteligencia sugieren que las noticias de la intervención humana se están extendiendo por toda la galaxia. Otras especies que han sido conquistadas por la hegemonía están comenzando a rebelarse. ¿Es eso un problema? Podría serlo. Si las rebeliones fallan, la hegemonía hará ejemplos de los rebeldes. Miles de millones más podrían morir. Hayes se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba al espacio. A lo lejos, podía ver naves humanas escoltando a otro convoy de refugiados Ceprian a un lugar seguro. Entonces, será mejor que nos aseguremos de que las rebeliones no fallen. En el planeta Cornan, en lo que una vez fue la instalación penitenciaria más segura de la hegemonía, estaba ocurriendo algo sin precedentes. Los prisioneros habían tomado el control del complejo y mantenían a sus antiguos guardias como rehenes. La rebelión había comenzado cuando llegó la noticia de que una especie desconocida había destruido múltiples flotas de la hegemonía. Los prisioneros, representantes de una docena de especies conquistadas diferentes, habían decidido que si alguien finalmente estaba contraatacando, ellos también lo harían. Ahora esperaban a ver qué pasaría. ¿Enviaría la hegemonía fuerzas para aplastarlos? ¿Vendría esta misteriosa nueva especie a ayudar? Obtuvieron su respuesta cuando aparecieron naves humanas en órbita. Atención, instalación penitenciaria Corín. Llegó una voz desde el espacio. Aquí el coronel Williams de la Fuerza de Liberación Humana. Estamos aquí para ayudar en su rebelión. El líder rebelde, un ser llamado Mortax de una especie llamada los Belcarí, apenas podía creer lo que estaba oyendo. Fuerzas humanas. Aquí Mortax. Hemos tomado el control de la instalación, pero no podemos mantenerla por mucho tiempo. La hegemonía enviará refuerzos. Entendido, Mortax. Tenemos naves médicas listas para evacuar a los prisioneros heridos. ¿Cuántos guardias tienen retenidos? 47 miembros del personal de la hegemonía. Están ilesos pero confinados. Hubo una pausa antes de que el humano respondiera. Mortax, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a los guardias? Mortax miró a sus compañeros rebeldes. Muchos habían sufrido tortura y abuso a manos de estos mismos guardias. El deseo de venganza ardía en cada rostro. Son criminales de guerra, coronel. Han torturado y asesinado a miles de prisioneros a lo largo de los años. Entendido. Enviaremos equipos para documentar sus crímenes y ponerlos bajo custodia para su juicio. Por favor, asegúrese de que permanezcan ilesos hasta entonces. ¿Juicio? ¿Desean someterlos a juicio? Sí. Tribunales de crímenes de guerra con pruebas adecuadas y procedimientos justos. Algunos pueden ser ejecutados si se les declara culpables, pero solo después del debido proceso. Mortax estaba confundido. Coronel, estos seres no mostraron piedad a sus prisioneros. ¿Por qué deberíamos mostrarles piedad a ellos? Porque mostrar piedad al culpable es lo que separa a la civilización de la barbarie, Mortax. Porque si nos volvemos como ellos, ya han ganado. Las naves de transporte humanas aterrizaron una hora después. Mortax observó con asombro cómo los soldados humanos brindaban atención médica tanto a los prisioneros liberados como a los guardias capturados. Los humanos trataron a todos con cortesía profesional, incluso a aquellos que habían cometido crímenes terribles. La doctora.
Elizabeth Park, la jefa médica, estaba trabajando en un prisionero Belcarí gravemente herido cuando Mortax se le acercó. «Doctora, ¿por qué nos ayudan? No somos su gente». La doctora Park levantó la vista de su paciente. «Porque necesitaban ayuda. Eso es lo que hacemos. Pero no podemos pagarles. No tenemos nada que ofrecer. No estamos pidiendo un pago. Les pedimos que sean mejores de lo que fueron sus enemigos. Ayúdenos a construir algo bueno de toda esta destrucción». Mientras continuaba la evacuación, Mortax se encontró hablando con el coronel Williams sobre el enfoque humano de la guerra. «Coronel, sus soldados luchan con gran habilidad, pero también con gran contención. ¿Cómo entrenan a los guerreros para que sean tan disciplinados?» Williams consideró la pregunta. «Les enseñamos que la verdadera victoria no es matar al enemigo. Es hacer que el enemigo se dé cuenta de que estaba equivocado. No puedes hacer eso si te conviertes en lo que ellos decían que eras». ¿Qué decía la hegemonía que eran ustedes? Salvajes primitivos que destruirían todo lo que tocaran. Williams sonrió sombríamente. «Vamos a demostrarles que están equivocados siendo mejores de lo que nunca imaginaron». Mientras tanto, en el mundo capital de la hegemonía, Kratmor, el comandante supremo Crack revisaba informes de inteligencia que no tenían sentido. «Estos humanos», le dijo a su jefe de inteligencia, Borak, «¿me explicas cómo una especie primitiva desarrolló viajes superlumínicos y tecnología militar superior a la nuestra en cuestión de semanas?» El jefe de inteligencia Borak parecía incómodo. «Comandante supremo, nuestro análisis sugiere que ya tenían la tecnología. El mensaje que interceptamos sugiere que se han estado preparando para la guerra interestelar durante décadas». ¿Preparándose para luchar contra quién? Entre ellos, aparentemente. Su planeta parece tener múltiples naciones competidoras que han estado en guerra casi constante durante siglos. Crack se reclinó en su trono. La hegemonía había conquistado otros mundos mediante una superioridad tecnológica abrumadora contra especies que apenas entendían la guerra. Pero esto era diferente. ¿Cuántas naves humanas informan nuestros exploradores? El recuento actual es de más de 5.000 naves confirmadas, y llegan más cada día. Su flota parece ser aproximadamente equivalente a la nuestra en términos de números. Pero no en capacidad, vaciló Borak. Comandante supremo, en cada enfrentamiento hasta ahora, las fuerzas humanas han logrado la victoria con bajas mínimas. Sus armas y tácticas son inusuales. ¿Inusuales cómo? Parecen haber diseñado toda su doctrina militar en torno a la lucha contra un enemigo con tecnología equivalente. Sus armas están optimizadas para el máximo daño en lugar de la eficiencia. Sus tácticas priorizan la fuerza abrumadora y rápida en lugar de la conquista gradual. Crack comenzaba a entender. La hegemonía había construido su ejército para conquistar primitivos y mantener el orden entre las poblaciones conquistadas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que realmente estuviera tratando de matarlos de la manera más eficiente posible. ¿Qué informan nuestros soldados capturados sobre el trato humano a los prisioneros? Informan de un trato excelente, comandante supremo. Atención médica, comida adecuada y sin tortura ni abusos. Y esto los inquieta. Sí, comandante supremo. Esperaban ser torturados o asesinados. En cambio, están siendo tratados de acuerdo con algún código de conducta humano sobre prisioneros de guerra. Crack se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba a su ciudad capital. Durante 300 años, la hegemonía había gobernado a través del miedo y la crueldad. Habían convencido a la galaxia de que la resistencia era inútil porque las consecuencias serían demasiado terribles de soportar. Ahora se enfrentaban a un enemigo que demostraba que estaban equivocados. Un enemigo que era más fuerte que ellos, pero también más moral. Un enemigo que luchaba con una eficiencia mortal, pero que también mostraba piedad a los derrotados. Borak, ¿cuál es el estado de nuestras poblaciones de esclavos en los mundos conquistados? Han comenzado varias revueltas, comandante supremo. Los rebeldes parecen creer que las fuerzas humanas vendrán a ayudarlos. Lo harán. La inteligencia sugiere que sí, comandante supremo.
Las fuerzas humanas parecen estar respondiendo a cualquier solicitud de ayuda contra el gobierno de la hegemonía. Crack se dio cuenta con creciente pavor de que su imperio se enfrentaba a algo que nunca antes había encontrado. Un enemigo que era a la vez más fuerte y mejor que ellos. Todo el sistema de la hegemonía se basaba en la idea de que la fuerza da el derecho, que los fuertes merecen gobernar a los débiles. Pero, ¿qué pasaba cuando aparecía alguien más fuerte que no creía en eso? Borak, prepara la gran flota para la movilización. Aplastaremos a estos humanos antes de que puedan difundir más sus ideas. Sí, Comandante Supremo. ¿Cuáles son sus órdenes con respecto al personal humano capturado? Crack sonrió fríamente. Procedimientos de interrogatorio estándar. Estos humanos pueden tratar bien a nuestra gente, pero aprenderán que no somos tan civilizados. Fue una decisión de la que Crack pronto se arrepentiría más que cualquier otra elección que hubiera hecho en su vida. El general Carlos Martínez estaba en el centro de mando de la estación de batalla humana, mirando una pantalla holográfica que mostraba 17 sistemas estelares diferentes. Cada sistema contenía una fortaleza de la hegemonía. Cada sistema sería atacado simultáneamente en la operación militar más grande de la historia de la humanidad. La operación Golpe de Trueno comenzará en 30 minutos, anunció a su personal. Todos los comandantes de flota informan estado de preparación. Alrededor de la galaxia, las fuerzas humanas se habían estado reuniendo durante semanas. Naves de la Tierra, Marte, el cinturón de asteroides y cada colonia humana convergieron en áreas de preparación cerca del espacio de la hegemonía. Los alienígenas nunca habían visto nada como la operación logística requerida para coordinar un asalto tan masivo. El almirante Catron observaba desde la cubierta de observación cómo seguían llegando las naves humanas. Cuento más de 3.000 naves, le dijo a su ayudante. ¿Cuántas más vienen? La inteligencia sugiere que esto es aproximadamente el 60% de la capacidad militar humana, respondió la comandante Vela. Mantienen fuerzas en reserva. ¿En reserva para qué? Desconocido, señor. Pero el general Martínez me dijo que los humanos siempre planean para lo inesperado. Catron sacudió la cabeza con asombro. Su pueblo había enviado una simple llamada de socorro pidiendo naves de carga para transportar refugiados. En su lugar, habían despertado una maquinaria militar que empequeñecía cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. En el puente de la U.S. Represalia, la capitana Chun informaba a su tripulación sobre su objetivo, una base naval de la hegemonía en el sistema Corán. Los informes de inteligencia indican aproximadamente 40 naves capitales y naves de apoyo. La base está construida en 3 grandes asteroides y sirve como centro de mando regional. Su oficial táctico, el teniente Torres, levantó la mano. Capitana, ¿cuáles son nuestras reglas de enfrentamiento? Protocolo de liberación estándar. Destruir objetivos militares. Capturar o inutilizar naves enemigas cuando sea posible. Proteger a las poblaciones civiles. Cualquier personal de la hegemonía que se rinda debe ser tratado como prisionero de guerra. ¿Y si no se rinden? La expresión de Chun se endureció. Entonces les recordamos por qué fue un error torturar a prisioneros humanos. La hegemonía había cometido un error fatal 2 semanas antes. Habían capturado un equipo de reconocimiento humano e intentaron interrogarlos usando sus métodos de tortura estándar. Los humanos habían muerto antes de revelar información, pero no sin antes lograr transmitir una señal de socorro. La misión de rescate había encontrado los cuerpos. Lo que la hegemonía les había hecho a esos humanos se había transmitido a cada nave de la flota humana. Ahora, aunque las fuerzas humanas todavía aceptarían la rendición y tratarían bien a los prisioneros, ya no estaban tan preocupadas por minimizar las bajas enemigas. A todas las naves, aquí el general Martínez. La operación Golpe de Trueno está ahora activa. Ejecuten sus asignaciones. En 17 sistemas estelares, las flotas humanas salieron del espacio FTL simultáneamente. La hegemonía había esperado ataques, pero no a esta escala y no con este nivel de coordinación. En el sistema Corinth, la fuerza de tarea de la capitana Chun se materializó directamente entre la base naval y el planeta principal.
Los defensores de la hegemonía se apresuraron a responder, pero ya era demasiado tarde. Todas las naves, concentren el fuego en las instalaciones militares. Eviten las áreas civiles en la superficie del planeta. El asalto humano no se parecía a nada en la historia militar galáctica. En lugar de la habitual guerra de asedio prolongada que usaba la mayoría de las especies, los humanos atacaron con una fuerza abrumadora diseñada para terminar la batalla lo más rápido posible. Proyectiles de cañón de riel viajando a velocidades relativistas atravesaron los escudos y armaduras de la hegemonía como si no estuvieran allí. Torpedos nucleares detonaron en formaciones precisas, creando campos de destrucción que ninguna nave podía sobrevivir. Lo más devastador de todo fueron los nuevos cañones de plasma que convertían las naves enemigas en nubes de gas ionizado. La nave insignia enemiga solicita términos de rendición, informó el oficial de comunicaciones. Dígales que apaguen todas las armas y se preparen para ser abordados. Los equipos médicos tratarán a sus heridos. En 4 horas, la base naval de Corán fue completamente destruida y sus naves supervivientes capturadas. El patrón se repitió en los 17 sistemas objetivo. Pero el ataque de la capitana Chun tuvo un testigo inesperado. Escondida en el sistema exterior había una pequeña nave perteneciente a la Federación Talvari, una de las pocas potencias neutrales que quedaban en la galaxia. El capitán Morik de la nave observadora Talvari observó la batalla con creciente asombro y terror. Su especie se había mantenido neutral en los conflictos galácticos durante siglos por ser demasiado débil para amenazar a nadie y demasiado útil como mediadores para ser destruida. Oficial de comunicaciones Balain, grábalo todo. El Consejo de la Federación debe ver esto. Capitán, deberíamos contactar a las fuerzas humanas. Morik lo consideró. Los humanos acababan de demostrar capacidades militares que superaban incluso a la hegemonía. Probablemente podrían destruir su pequeña nave sin darse cuenta. Negativo. Solo observamos. Pero preparen un mensaje para su transmisión inmediata a la Federación. Díganles que el equilibrio de poder galáctico acaba de cambiar drásticamente. Mientras la flota humana se preparaba para abandonar el sistema Corán, recibieron una transmisión inesperada. Naves humanas, aquí el capitán Morik de la Federación Talvari. Solicito permiso para acercarme bajo inmunidad diplomática. La capitana Chun miró su pantalla táctica. La nave alienígena era pequeña y no mostraba armas. Permiso concedido. Capitán Morik, ¿qué podemos hacer por usted? Capitana Chun, soy un observador oficial de la Federación Talvari. Mi gobierno desea establecer comunicación con su especie. ¿Con qué propósito? Para discutir la nueva realidad que sus acciones han creado. La hegemonía ha gobernado esta región del espacio durante 3 siglos. Ahora han demostrado que pueden ser derrotados. Esto tendrá consecuencias en toda la galaxia. Chun asintió. Capitán, es bienvenido a acompañarnos de regreso al espacio de la coalición. El almirante Hayes puede discutir asuntos diplomáticos con su gobierno. Mientras las naves combinadas humanas y Talvari viajaban por el espacio FTL, el capitán Morik aprendió más sobre la especie que acababa de cambiar la historia galáctica. Capitana Chun, ¿puedo preguntar sobre las capacidades militares de su especie? Las armas que usaron hoy no se parecían a nada en nuestras bases de datos. Diseñamos nuestras armas para luchar contra otros humanos, capitán. Los humanos son muy buenos en la guerra, así que nuestras armas tienen que ser muy efectivas. Pero su trato a los prisioneros y civiles sugiere que su especie valora la piedad y la justicia. ¿Cómo reconcilian esta aparente contradicción? Chun pensó en la pregunta. Capitán, los humanos aprendieron hace mucho tiempo que ser capaz de luchar y estar dispuesto a luchar son 2 cosas diferentes. Somos muy buenos en la violencia porque hemos tenido que serlo, pero también somos muy buenos en saber cuándo parar. No entiendo. El objetivo no es destruir a tu enemigo, capitán. El objetivo es hacer que tu enemigo se dé cuenta de que luchar contra ti fue un error. No puedes hacer eso si eres tan malo como ellos. Mientras tanto, en docenas de mundos controlados por la hegemonía, estaba sucediendo algo sin precedentes.
La noticia de las derrotas simultáneas en 17 sistemas se había extendido más rápido de lo que la hegemonía podía controlar. En el mundo industrial de Vexar, una población de trabajadores esclavos de 12 especies conquistadas diferentes se había levantado en revuelta. Habían tomado el control de las fábricas y transmitían un mensaje a cualquiera que quisiera escuchar. Aquí el líder rebelde Cell del Frente de Liberación de Vexar. Hacemos un llamado a las fuerzas humanas para que nos ayuden a derrocar a nuestros opresores de la hegemonía. La respuesta llegó en cuestión de horas. Naves humanas aparecieron en órbita y comenzaron a desembarcar fuerzas de liberación. Pero también trajeron algo inesperado: tribunales móviles de crímenes de guerra. El coronel Johnson lideró el equipo que aseguró el centro administrativo de la hegemonía. Lo que encontraron allí hizo que incluso los soldados humanos más curtidos se sintieran enfermos de rabia. «Coronel, necesita ver esto», informó el sargento Martínez. «Es el centro de castigo». Johnson siguió a su sargento a un edificio que apestaba a muerte y sufrimiento. Las paredes estaban revestidas de celdas diseñadas para infligir el máximo trauma psicológico. El suelo estaba manchado de sangre que nunca se limpiaría. «¿Cuántos prisioneros?», preguntó Johnson. «Contamos más de 300 seres de varias especies. La mayoría apenas están vivos. El equipo médico dice que muchos no sobrevivirán incluso con tratamiento». Johnson caminó por la instalación documentándolo todo. La evidencia sería necesaria para los juicios por crímenes de guerra que seguirían. «Sargento, ¿dónde están los guardias de la hegemonía?» «Atrincherados en el complejo central, señor. Solicitan términos de rendición». La mandíbula de Johnson se tensó. «Dígales que salgan con las manos visibles y sin armas. Serán puestos bajo custodia para su juicio». «Señor, ¿y si se niegan?». Johnson miró las cámaras de tortura a su alrededor. «Entonces entramos y los sacamos». Los guardias de la hegemonía se rindieron, pero solo después de que las fuerzas humanas rodearan su posición. Mientras se los llevaban esposados, uno de ellos le gritó a Johnson: «Humano, pierdes tu tiempo con juicios y justicia. Seguíamos órdenes. Hicimos lo necesario para mantener el orden». Johnson se detuvo y se volvió para enfrentar al alienígena. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y nosotros?». «¿Qué?». «Nosotros sabemos que seguir órdenes no es una excusa para la tortura y el asesinato. Estás a punto de aprender esa lección en un tribunal de justicia». A medida que continuaba la liberación de Vexar, otros mundos de la hegemonía enviaban sus propias llamadas de ayuda. La respuesta humana siempre fue la misma: asistencia militar inmediata seguida del establecimiento de procedimientos legales para documentar crímenes y proporcionar justicia. En el mundo capital de la hegemonía, el comandante supremo Crack se reunía con su consejo militar en sesión de emergencia. «Informe», exigió. El almirante de flota Bekvar parecía agotado. «Comandante supremo, hemos perdido el control de 23 sistemas estelares en la última semana. Las fuerzas humanas han demostrado ser capaces de coordinar ataques a través de vastas distancias con una precisión que no podemos igualar. ¿Y nuestros contraataques? Todos han fallado, comandante supremo. Las naves humanas son más rápidas, sus armas más potentes y sus tácticas más efectivas que cualquier cosa que hayamos encontrado. Entonces usaremos su debilidad en su contra». «¿Qué debilidad, comandante supremo?». Crack sonrió fríamente. «Su obsesión por proteger a los civiles y tratar bien a los prisioneros. Usaremos su propia moralidad para destruirlos». El jefe de inteligencia Borak se inclinó hacia adelante. «¿Qué propone?». «Comenzaremos a ejecutar poblaciones civiles en los mundos que todavía están bajo nuestro control. Por cada ataque humano, mataremos a 1 millón de seres inocentes. Eventualmente, tendrán que elegir entre continuar su campaña y vernos asesinar poblaciones enteras». La cámara del consejo quedó en silencio por un momento. Finalmente, Borak habló. «Comandante supremo, tales acciones serían crímenes de guerra bajo cualquier código de conducta civilizado. Ya estamos más allá de tales consideraciones. La supervivencia misma de la hegemonía está en juego. Señor,
¿Y si los humanos responden acelerando sus ataques? Podrían intentar liberar todos los mundos restantes simultáneamente. Crack se rió. Imposible. No tienen suficientes naves para atacar en todas partes a la vez. Fue un error de cálculo que resultaría fatal para la hegemonía y todo lo que representaba. 3 días después, el almirante Hayes recibió información sobre la nueva estrategia de la hegemonía. Su respuesta fue inmediata y decisiva. A todos los comandantes de flota, aquí el almirante Hayes. El enemigo ha elegido atacar a los civiles en un intento de usar nuestra humanidad en nuestra contra. Esto es inaceptable. Hizo una pausa, su voz se volvió más dura. Con efecto inmediato, todas las fuerzas humanas están autorizadas a usar la fuerza máxima contra los objetivos militares de la hegemonía. Se acabaron las contemplaciones. Liberaremos todos los mundos bajo control de la hegemonía en 30 días. Y lo haremos con una fuerza tan abrumadora que la resistencia se volverá imposible. Señor, preguntó la almirante Vázquez, ¿y nuestras reservas de fuerza? Ya no hay reservas. Cada nave, cada soldado, cada arma que tenemos será desplegada. La hegemonía quiere ver qué pasa cuando amenazan a civiles inocentes. La sonrisa de Hayes fue fría y mortal. Están a punto de descubrirlo. En todo el espacio humano, se enviaron órdenes de movilización a las fuerzas que se habían mantenido en reserva. Las naves mineras se convirtieron en transportes de tropas. Las naves civiles fueron armadas y puestas en servicio. Toda la maquinaria militar humana cambió a una marcha que ninguna especie galáctica había visto jamás. La hegemonía había cometido el error fatal de amenazar a personas inocentes para ganar ventaja contra la humanidad. Estaban a punto de aprender porque esa era la peor estrategia posible para usar contra una especie que tenía un dicho: nadie se mete con la Tierra. El almirante Jackson Hayes estaba en el puente de la USS Destino, la nave de guerra más nueva y poderosa de la humanidad. A su alrededor, la flota más grande de la historia galáctica se preparaba para el asalto final al sistema capital de la hegemonía. 3000 naves de guerra humanas llenaban el espacio alrededor del sistema Kratmor. Naves de apoyo, transportes de tropas, naves médicas y centros de mando móviles se extendían más allá del horizonte. Era una vista que ninguna especie en la galaxia había imaginado posible. Almirante, todos los comandantes de flota informan estar listos, anunció el capitán Torres. Recuento total de fuerzas: 3.472 naves de combate, 800 naves de apoyo y 2 millones de tropas. Hayes asintió. En el mes desde que la hegemonía había comenzado a ejecutar civiles, la humanidad había movilizado toda su capacidad militar. Cada nave que podía llevar armas había sido puesta en servicio. Cada soldado se había ofrecido voluntario para la campaña de liberación. Comunicaciones: abran un canal con la capital de la hegemonía. Canal abierto, señor. Hayes miró directamente a la cámara, sabiendo que sus palabras serían transmitidas por todo el imperio de la hegemonía. Aquí el almirante Hayes de las Fuerzas de la Tierra Unida. Comandante Supremo Crack, tiene 1 hora para rendirse incondicionalmente. Todas las fuerzas militares de la hegemonía depondrán sus armas. Todas las ejecuciones de civiles cesarán de inmediato. Liberarán a todos los prisioneros y se entregarán para ser procesados por crímenes de guerra. Hizo una pausa, su expresión fría e implacable. Si se niegan, tomaremos su capital por la fuerza. Es su elección. La respuesta llegó en cuestión de minutos. La imagen del comandante supremo Crack apareció en la pantalla. Sus rasgos reptilianos estaban torcidos por la rabia y la desesperación. Almirante Hayes, ¿cree que su especie primitiva puede amenazar a la hegemonía? Hemos gobernado esta galaxia durante 3 siglos. Nuestra capital está defendida por la Gran Flota. Más de 2.000 naves y los sistemas defensivos más avanzados jamás construidos. Hayes sonrió, pero no había calidez en ello. Comandante, cometió un error fatal cuando comenzó a asesinar a civiles inocentes para usarlos en nuestra contra. Ahora verá lo que sucede cuando la humanidad deja de jugar limpio. Sus amenazas no nos asustan, humano. Vengan e intenten tomar nuestro mundo. Les mostraremos el verdadero poder de la hegemonía.
La transmisión terminó. Hayes se volvió hacia su personal táctico. Muy bien, gente. El enemigo ha elegido el camino difícil. Almirante Chun, comience el barrido del sistema exterior. Almirante Martínez, despliegue las flotas de asalto. Almirante Vázquez, tome sus naves y elimine sus plataformas orbitales. Señor, preguntó el capitán Torres, ¿y la minimización de bajas? Hayes miró las estrellas, pensando en los millones de seres inocentes que la hegemonía había asesinado en el último mes. Capitán, nuestro trabajo es minimizar las bajas entre nuestra gente y los civiles inocentes. Los combatientes enemigos que se niegan a rendirse han tomado su decisión. La batalla de Kratmor comenzó de una manera diferente a cualquier enfrentamiento en la historia galáctica. En lugar del enfoque tradicional de escalada gradual, las fuerzas humanas atacaron en todas partes a la vez con una fuerza abrumadora. La fuerza de ataque profundo del almirante Chun se materializó en el borde del sistema e inmediatamente comenzó a destruir los conjuntos de sensores y satélites de comunicación de la hegemonía. En cuestión de minutos, los defensores quedaron ciegos e incapaces de coordinar su respuesta. Las flotas de asalto del almirante Martínez apuntaron a las plataformas defensivas del sistema. Las enormes fortalezas orbitales habían sido construidas para resistir las armas de energía tradicionales, pero nunca se habían enfrentado al armamento cinético humano. Varillas de tungsteno viajando a velocidades relativistas atravesaron escudos y armaduras como si fueran de papel. La almirante Vázquez condujo su nave directamente hacia el planeta principal, su flota moviéndose en una formación tan apretada y coordinada que parecía un solo organismo masivo. Los defensores de la hegemonía intentaron interceptarlos, pero las naves humanas danzaban a través de sus formaciones, atacando y retirándose antes de que el enemigo pudiera responder. Señor, las fuerzas enemigas intentan formar una línea defensiva alrededor del planeta, informó el oficial táctico. Número de naves, aproximadamente 1.800 naves capitales, más naves de apoyo. Hayes asintió. Era exactamente lo que la inteligencia humana había predicho. La hegemonía estaba haciendo su última resistencia con todo lo que les quedaba. A todos los comandantes de flota, ejecuten el plan de batalla Omega. Lo que sucedió a continuación nunca se había visto antes en la Guerra Galáctica. Toda la flota humana se movió como una sola. Las naves cambiaban de posición con precisión mecánica. Formaron esferas concéntricas alrededor de la formación enemiga, creando campos de fuego superpuestos que no dejaban rutas de escape. El comandante supremo Crack observaba desde su nave de mando cómo la flota humana rodeaba a sus fuerzas. Por primera vez en su larga carrera, sintió un miedo real. ¿Cuántas naves humanas hay?, exigió. Nuestro recuento muestra más de 3.000, comandante supremo, respondió el almirante de flota Bekbar. Nos superan en número casi 2-1, pero nuestras naves son más grandes y están más fuertemente armadas. Comandante supremo, el tamaño parece ser irrelevante. Las armas humanas están penetrando nuestras defensas con facilidad. Como para demostrar su punto, un enorme acorazado de la hegemonía explotó en la distancia, desgarrado por el fuego de los cañones de riel humanos. Todas las naves, concentren el fuego en la nave insignia enemiga, ordenó Crack. La flota de la hegemonía dirigió sus armas hacia la UES Destino. Rayos de energía y salvas de misiles convergieron en la nave humana desde docenas de direcciones. Los escudos de la Destino destellaron y chispearon bajo el asalto, pero resistieron. La tecnología defensiva humana había sido diseñada para sobrevivir a la guerra nuclear entre su propia especie. Las armas de energía alienígenas, sin importar cuán poderosas fueran, simplemente no podían igualar la fuerza destructiva que los humanos usaban rutinariamente entre sí. «Devuelvan el fuego», ordenó Hayes con calma. El cañón principal de la Destino habló con un trueno. Torpedos nucleares y cañones de plasma se extendieron por el espacio para tocar las naves enemigas. Donde impactaban, las naves de la hegemonía simplemente desaparecían en bolas de fuego y radiación. Señor, el enemigo está rompiendo la formación, informó la almirante Chun por el sistema de comunicación. Están tratando de dispersarse. Negativo. Mantengan la esfera. Nadie sale.
La batalla se convirtió en una destrucción sistemática de todo lo que le quedaba a la hegemonía. Las naves humanas se movían con una coordinación mortal, sus capitanes pensando y actuando como una sola mente. Se habían entrenado para este tipo de batalla durante décadas, la habían practicado en innumerables simulaciones y ejercicios. Las fuerzas de la hegemonía lucharon valientemente, pero fueron superadas en todos los sentidos. Sus armas no podían penetrar las defensas humanas. Sus naves no podían igualar la velocidad y maniobrabilidad humanas. Sus tácticas, diseñadas para conquistar primitivos, eran inútiles contra un enemigo que había perfeccionado el arte de la guerra total. Comandante Supremo, hemos perdido el 70% de nuestra flota, informó el almirante de flota Beckvar. Debemos rendirnos antes de que nos destruyan a todos. Crack miró la pantalla táctica que mostraba la destrucción sistemática del poderío militar de su imperio. En 3 horas, la gran flota había sido reducida a escombros dispersos. Nunca. La hegemonía no se rinde. Señor, si seguimos luchando, todos moriremos. Al menos si nos rendimos, algunos de nosotros sobreviviremos. Crack se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envíen un mensaje a todas las naves restantes. Luchen hasta el final. Llévense a tantos humanos con nosotros como sea posible. Pero incluso mientras daba la orden, más naves de la hegemonía explotaban a su alrededor. Los humanos estaban eliminando sistemáticamente sus fuerzas con eficiencia clínica. Entonces sucedió algo inesperado. La voz del almirante Hayes llegó por la frecuencia de comunicaciones general. A todas las naves de la hegemonía, aquí el almirante Hayes. Su comandante supremo les ha ordenado luchar hasta la muerte. No tienen que obedecer esa orden. Cualquier nave que se rinda ahora será perdonada. Sus tripulaciones serán tratadas como prisioneros de guerra y recibirán atención médica completa. Hubo una pausa. Luego, un capitán de la hegemonía respondió: Almirante Hayes, aquí el capitán Beryl del crucero Dominio. Rindo mi nave y mi tripulación. Recibido, capitán. Apaguen sus armas y prepárense para ser abordados. En cuestión de minutos, otras naves de la hegemonía comenzaron a rendirse. Sus capitanes podían ver que la resistencia continua era inútil. La flota humana era demasiado poderosa, demasiado coordinada, demasiado eficiente. «No», gritó Crack. «Prohíbo la rendición. Luchen». Pero sus propios oficiales lo miraban con expresiones de duda y miedo. Habían servido a la hegemonía con lealtad, pero no eran suicidas. El almirante de flota Beckvar dio un paso adelante. Comandante Supremo, lo relevo del mando bajo provisiones de emergencia. Esta flota se rinde. Crack echó mano a su arma, pero 2 guardias lo sujetaron. No pueden hacer esto. Soy el comandante supremo. Usted era el comandante supremo de un imperio que ya no existe, respondió Beckvar con tristeza. Ahora solo es un criminal de guerra esperando su juicio. La batalla de Kratmor terminó con la rendición de las fuerzas restantes de la hegemonía. En 6 horas, la humanidad había destruido el imperio más poderoso de la galaxia y capturado a sus líderes. Pero el almirante Hayes no había terminado. Todas las naves, prepárense para las operaciones de liberación planetaria. Las fuerzas de marines asegurarán la capital y establecerán un gobierno temporal. Los equipos médicos tratarán a todos los heridos, sin importar la especie. Los equipos legales comenzarán a documentar los crímenes de guerra para su enjuiciamiento. A medida que las fuerzas humanas aterrizaban en el mundo capital de la hegemonía, sucedió algo notable. La población civil, esperando ser masacrada en venganza, se encontró en cambio protegida y cuidada. Los soldados humanos distribuyeron alimentos y suministros médicos. Los médicos humanos trataron a los pacientes alienígenas con el mismo cuidado que darían a su propia especie. Los ingenieros humanos comenzaron a reparar la infraestructura dañada en la batalla. En los escalones del antiguo palacio del comandante supremo, el almirante Hayes se reunió con representantes de las especies conquistadas que habían sido esclavizadas por la hegemonía. Almirante Hayes, dijo Mortax, el antiguo líder rebelde del planeta Prisión, ¿qué pasará con nosotros ahora?
Se convertirán los humanos en los nuevos gobernantes de la galaxia. Hayes sacudió la cabeza. No vinimos aquí a conquistar a nadie. Vinimos a detener un genocidio. Ahora que lo hemos hecho, cada mundo será libre de elegir su propio gobierno. Pero seguramente querrán algo a cambio de su sacrificio. Un pago por su ayuda. El único pago que queremos es su promesa de ser mejores de lo que fue la hegemonía. Construyan gobiernos que protejan a todas las personas, no solo a los fuertes. Creen leyes que se apliquen por igual a todos. Traten a los prisioneros y civiles con dignidad, incluso durante los conflictos. Otro representante, un diplomático Ceprian llamado Vela, dio un paso adelante. Almirante, ¿qué hay del personal de la hegemonía? ¿Qué pasará con ellos? Aquellos que cometieron crímenes de guerra serán juzgados en tribunales justos con pruebas adecuadas y representación legal. Aquellos que solo seguían órdenes serán liberados. Aquellos que nos ayudaron o se rindieron tendrán la oportunidad de reconstruir sus vidas. Incluso después de todo lo que hicieron. Hayes miró la ciudad alienígena, donde los soldados humanos trabajaban junto a antiguos enemigos para restaurar la energía y el agua en las áreas civiles. Especialmente después de todo lo que hicieron. Alguien tiene que romper el ciclo de venganza y odio. Bien podríamos ser nosotros. 6 meses después, el almirante Catron se encontraba en las nuevas cámaras del Consejo Galáctico en el mundo neutral de Talbos. Representantes de más de 50 especies estaban en sesión, debatiendo la formación de un nuevo gobierno interestelar basado en principios de democracia y derechos individuales. Los humanos habían cumplido su palabra. Después de derrotar a la hegemonía, habían retirado sus fuerzas y ayudado a establecer gobiernos independientes en cada mundo liberado. Habían compartido su tecnología libremente y no habían pedido nada a cambio, excepto amistad y acuerdos comerciales. La delegación terrana solicita permiso para dirigirse al Consejo, anunció el moderador de la sesión. El almirante Hayes caminó hacia el podio central. Parecía más viejo que durante la guerra, pero sus ojos aún conservaban la misma determinación que había inspirado a su especie a cruzar la galaxia para ayudar a extraños. Compañeros delegados, hace 6 meses, la galaxia estaba gobernada por el miedo. Un imperio controlaba docenas de mundos a través del terror y la opresión. Hoy, nos reunimos como pueblos libres para construir algo mejor. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cámara a los rostros de seres de toda la galaxia. La humanidad no vino aquí para convertirse en sus líderes o sus conquistadores. Vinimos porque alguien pidió ayuda, y nosotros no ignoramos las llamadas de socorro. Ahora que la crisis inmediata ha terminado, nuestro papel es ser socios y amigos, no gobernantes. Un delegado del antiguo mundo de la hegemonía se levantó. Almirante Hayes, ¿qué garantías tenemos de que la humanidad no usará su superioridad militar para imponer su voluntad sobre otras especies? Hayes sonrió. La misma garantía que le dimos a su propio pueblo cuando aceptamos su rendición en lugar de destruirlos. La fuerza de la humanidad no proviene de nuestras armas, sino de nuestros principios. Luchamos para proteger, no para conquistar. Mostramos piedad a los enemigos porque eso es lo que hace la gente civilizada. ¿Pero qué pasa si surge otra amenaza? ¿Qué pasa si alguien más intenta construir un imperio a través de la conquista? Entonces el Consejo Galáctico decidirá cómo responder, y la humanidad acatará esa decisión. Ahora somos una voz entre muchas, no el poder dominante. Mientras la sesión continuaba, el almirante Catron reflexionó sobre los increíbles cambios del último año. Su pueblo había enviado una simple llamada de socorro pidiendo naves de carga para transportar refugiados. En su lugar, habían despertado a una especie que remodelaría la comprensión de la galaxia sobre el poder y la responsabilidad. Los humanos podrían haberse convertido en los nuevos gobernantes de la galaxia. Su superioridad militar era incuestionable. En cambio, habían elegido ayudar a otras especies a construir sus propios gobiernos y encontrar sus propios caminos hacia la paz. Después de la sesión, Catron se acercó a Hayes en privado. Almirante, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Cuando su especie recibió por primera vez nuestra llamada de socorro, ¿imaginó alguna vez que llevaría a esto?
Hayes miró por la ventana a las estrellas, donde naves de docenas de mundos viajaban libremente entre sistemas que alguna vez habían estado aislados por el miedo y la opresión. Almirante Catron, cuando oímos su llamada de ayuda, solo sabíamos una cosa con certeza, que alguien necesitaba asistencia y éramos capaces de proporcionarla. Todo lo demás eran solo detalles que resolver sobre la marcha. ¿Y si otra especie envía una llamada de socorro mañana? Hayes sonrió. Entonces la responderemos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Mientras los dos almirantes miraban las estrellas, ninguno podría haber imaginado que en los confines de la galaxia ya se estaban detectando nuevas señales. Otras especies, habiendo oído hablar de la intervención de la humanidad contra la hegemonía, comenzaban a enviar sus propias llamadas de ayuda. La galaxia estaba aprendiendo que ahora había una especie que respondía a las llamadas de socorro, protegía a los inocentes y mostraba piedad a los enemigos. Una especie que de alguna manera había logrado combinar el corazón de un protector con la mente de un guerrero. La galaxia estaba aprendiendo sobre la humanidad. Y por primera vez en siglos, eso era un motivo de esperanza en lugar de miedo.